Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Continuamos aquí en el Centro para la Excelencia Familiar con el mensaje de la predicación de la palabra del Señor y nos gozamos y nos alegramos en el Señor cada día. Les recuerdo que estamos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio fielmente, con fidelidad a nuestro Padre Dios, con fidelidad a la palabra de Dios, con fidelidad a la familia y con fidelidad a la familia de la fe que es la Iglesia del Señor, con el propósito de transformar familias que reflejen a Jesús y le den gloria a su nombre. Ese es nuestro propósito. Cada domingo tenemos una frase para la familia y nuestra frase hoy para la familia es ¿qué puedes hacer para promover la paz mundial? Ve a tu casa y ama a tu familia, lo dijo Teresa de Calcuta. ¿Qué puedes hacer para promover la paz mundial? Ve a tu casa y ama a tu familia. Estamos en el mes de la Biblia, el mes de la palabra de Dios, el mes de las sagradas escrituras, el mes donde encontramos los mandamientos de Dios, el testimonio de Dios, basados en el Salmo 119. Y como ustedes pueden ver en pantalla, en la parte de abajo están varios versículos bíblicos del Salmo 119 que hablan acerca de felices, porque son felices, son dichosos, son bienaventurados los que viven la palabra de Dios, porque ellos tendrán la vida eterna. Este es nuestro tercer mensaje en cuanto a bienaventurados los que viven la palabra de Dios, porque tendrán vida eterna. Y como está en el Salmo 119, el Salmo 119 son 176 versículos que todos nos hablan acerca de la palabra del Señor, con excepción de unos cuantos que no mencionan tácitamente la palabra del Señor. Y en este Salmo usted encuentra la palabra del Señor como dichos, como testimonios, como preceptos, como la palabra, como la ley. Por ejemplo, el Salmo 119, versículo 24 dice: tus palabras me hacen feliz y me dan buenos consejos. En el versículo 47, yo amo y deseo tu palabra, pues me llena de alegría. Felices, dichosos, bienaventurados todos aquellos que van a la palabra de Dios, porque en ella encuentran que hay vida eterna. Entonces, la palabra de Dios, podemos ser bienaventurados y dichosos porque, como dijo Jesús en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas halláis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque en ellas os parece que encontráis la vida eterna. Bienaventurados los que viven la palabra de Dios, los que la obedecen, porque ellos tendrán vida eterna. Y vida eterna en la palabra del Señor lo que nos plantea es salvación, y la salvación es salud, o salud-salvación. Y nos habla entonces acerca de la salvación o de la salud física, emocional y espiritual. Por eso pedimos al Señor y clamamos a Él que sane nuestra tierra. Eso implica que sane también nuestras vidas, que sane nuestra vida física, que sane nuestra vida emocional, que sane nuestra vida espiritual, porque el hombre es alguien que tiene un espíritu, un alma y un cuerpo, como dice la palabra del Señor, que glorificad pues a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo, los tales son de Dios. Entonces necesitamos integralmente, como seres totales, dedicarnos y consagrarnos a Dios. No podemos tomar la posición de los griegos que decían la materia es mala, o sea, el cuerpo, el espíritu es bueno, entonces lo que hagas con el cuerpo, lo que realicéis con esa materia, lo que usted ejecute en su cuerpo no es pecaminoso, es malo, pero su espíritu es bueno y queda sin problema. No, la palabra del Señor está diciendo que cuando usted y yo cometemos una falta, pecamos delante de Dios, es con nuestro cuerpo, con nuestras emociones y también con nuestro espíritu.
Por eso la recomendación de la palabra es que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque ellos son de Dios. Y el apóstol Pablo aconsejó: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Mis hermanos, para la salud integral entonces necesitamos el consejo de Dios. Por eso el salmista dice en el versículo 24: tus palabras me hacen feliz y me dan buenos consejos. Entonces necesitamos para la salud integral el consejo de Dios. Bienaventurados los que siguen los consejos de la palabra de Dios, porque andarán por el camino recto. Tus palabras me hacen feliz, tus palabras me dan buenos consejos. En toda la Biblia, mis queridos hermanos, nosotros encontramos numerosos consejos para ser un buen ejemplo, para poder vivir de acuerdo al propósito de Dios. Un ejemplo de esos consejos: ¿cómo el joven puede tener una vida íntegra? Salmo 119, versículo 9. ¿Cómo puede el joven cuidarse de los vicios y de la mujer extraña? Proverbios 31, versículos 3 y 4. También nos da consejos acerca del uso de la lengua. En Santiago, en el capítulo 3, habla acerca de que el que controla su lengua es capaz de controlar también todo su cuerpo, y que el que controla su lengua es un varón perfecto. También nos da consejos en cuanto a la relación con los padres. Honra a tus padres. Nos da consejos como está en Éxodo capítulo 20, en los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Igualmente nos da consejos acerca del matrimonio, como encontramos en Efesios en el capítulo 5, donde el hombre debe amar a la mujer y la mujer respetar al marido, donde los padres deben tratar bien a sus hijos y no irritarlos, y los hijos deben honrar y respetar a sus padres. O sea, en la palabra de Dios encontramos buenos consejos. Por eso el salmista estaba diciendo acerca de que hay consejos en tu palabra. Bienaventurados y felices los que siguen los consejos de la palabra del Señor. También encontramos consejos en cuanto al trabajo, en cuanto al manejo de las emociones. Dice: airaos, pero no pequéis. Al que trabaja le dice que trabaje con sus manos. También en cuanto a la práctica de la no violencia: el que a espada muere, a espada va a morir. Por eso habla acerca de la importancia de la no violencia, la necesidad de orar, la importancia de estar vigilantes, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor vendrá. Entonces hay muchos consejos en la palabra del Señor para tu vida y para mi vida, para que las pongamos por obra. Y si las ponemos por obras, entonces, como dice la palabra, hasta llegar a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque esa palabra, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, esa palabra te puede ser útil para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la persona de Dios, la mujer de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El orgullo, mis hermanos, solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen mis consejos, dijo el Señor. Proverbios capítulo 13, versículo 10 de la palabra. Igualmente, en segundo lugar, bienaventurados los que aman los mandamientos de Dios, porque tendrán sus bendiciones. En el versículo 47 del Salmo 119. Bienaventurados los que aman los mandamientos de Dios. ¿Por qué razón? Porque tendrán las bendiciones de Dios. El que ama su palabra lo obedece. El que ama la palabra de Dios hace lo que Él mandó. Si deseas crecer en Dios, tú necesitas tomar la palabra de Dios y practicarla. Puedes conocer más a través de 5 maneras de ir a la palabra: oyendo la palabra, leyendo esa palabra, estudiando esa palabra, memorizándola y meditando en ella. Oyendo, porque es importante, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor, como dice Romanos 10:17. Leyendo la palabra del Señor, como dice Deuteronomio 17:19, y la tendrá consigo y leerá en él todos los días de la vida.
estudiando esa palabra del Señor, porque nos recomienda la palabra del Señor, el proverbista, en el capítulo 2 de los versículos 1 al 5, que debemos ir a la palabra y estudiarla, escudriñarla como a tesoros. Para buscar el tesoro hay que cavar profundo. Para buscar el tesoro hay que buscarlo en lo profundo del mar, en aquellos que se han enterrado. Entonces, ¿qué está diciendo? Que debemos hacer, así como alguien busca los recursos, como alguien busca el dinero, nosotros debemos estar buscando la palabra del Señor, estudiándola para poder ser edificados y memorizándola, porque si la tenemos en la mente y en el corazón, esa palabra nos va a ayudar en cualquier momento en que tú te encuentres, en la hora de la tentación, en la hora de la prueba, en la hora de la lucha, como también en los momentos de gozo y de bendición. Es importante memorizar la palabra, porque en esos momentos el Espíritu Santo te la va a traer a la memoria, te vas a recordar de ella y la pondrás por obra y te evitarás entonces muchos problemas, como también recibirás muchas bendiciones. Y meditando en ella, porque es importante reflexionar y meditar en la palabra del Señor. Por ejemplo, una vez que termine este mensaje y también el estudio que oíste en esta mañana al empezar nuestro servicio, entonces tú vas a meditar, a pensar, bueno, en esta palabra que yo escuché, ¿qué dice a mi mente? ¿Qué dice a mi corazón? ¿Qué dice a mi vida? ¿Qué cosas de estas puedo aplicar en mi vida diaria, en la familia, en el trabajo, en todas las demás cosas que realices? Por eso es importante entonces meditar en la palabra. 5 formas en que puedes ir a la palabra de Dios para ponerla en práctica: oyendo, leyendo, estudiando, memorizando y meditando en ella. El que ama mi palabra la obedece, dice el Señor. Dios inspiró a diferentes hombres, entre ellos pastores, reyes, militares, pastores, pescadores, y a través de ellos se escribió la palabra del Señor en 3 idiomas en un periodo de 1600 años por más o menos unos 40 autores diferentes. Allí está la palabra de Dios para ti y para mí. En tercer lugar, bienaventurados los que se deleitan en la palabra de Dios, porque soportarán la aflicción. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que se deleitan. Deleitarse es gozarse. Deleitarse es saborear. Es tener alegría, es tener satisfacción, es tener felicidad. Por eso en el Salmo 119, en el versículo 92 de la palabra, entonces nos está diciendo que si tu ley no hubiera sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, entonces ¿qué? En mi aflicción yo hubiera perecido. Y en el 143 dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Aflicción. En ambos textos, en el 92 y en el 143, estos versículos del Salmo 119, se habla de la aflicción. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que bienaventurados los que se deleitan en la palabra de Dios, porque soportarán la aflicción. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, cuando vienen las angustias, entonces te fortaleces, ¿dónde? En la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor te dice que Él es tu refugio. Que así como la gallina cubre a los polluelos, el Señor cubre tu vida. Que así como un hijo a quien consuela a su madre cuando está llorando, cuando está triste, dice: yo os consolaré a vosotros. Entonces, bienaventurados los que se deleitan en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios nos dice que en todas las aflicciones, que en medio de las pruebas o en medio de las luchas como las que puedes estar viviendo a consecuencia de esta pandemia, problemas de pronto por cuestión económica, por la salud, por el trabajo, por la parte emocional, al no poder salir, al no poder relacionarte con los demás, al no poder ir a la familia o que la familia venga donde ti. Todo eso puede causarnos aflicción.
Pero la palabra de Dios nos dice que en las aflicciones se puede confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo porque Él ha vencido al mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Las Sagradas Escrituras afirman que nuestras aflicciones están en las manos de Dios y debemos creerlo. Tú y yo debemos creer eso, que las aflicciones nuestras, ¿dónde están? En las manos de Dios. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Estas cosas os he hablado, dice la palabra del Señor, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 13, versículo 33, nos relata las palabras del Señor cuando Él le dijo esto a sus discípulos y son para ti y para mí en el día de hoy. La Biblia ya nos ha advertido que vamos a experimentar aflicciones. La Biblia nunca nos está ofreciendo un camino de rosas. Una prueba de ello es que muchos de los que profetizaron para este año bendición, prosperidad, riqueza, que todo iba a ir bien, que era maravilloso, que este era el año de la bendición, que este era el año de la dicha, que este era el año del regocijo, que este era el año de la abundancia, ha resultado todo lo contrario. Y es porque se han olvidado las palabras del Señor Jesús. En este Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Lo que nos está diciendo el Señor es confiad, yo he vencido. Y como Él venció, usted y yo también podemos ser vencedores. La Biblia ya nos ha advertido que vamos a experimentar aflicciones. Pero la palabra de Dios es un bálsamo para ti y para mí en medio de la aflicción, como dice el versículo 143 del Salmo 119. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. ¿Pero qué dice? Mas tus mandamientos fueron mi delicia. Y eso es lo importante, mi querido hermano, para ti y para mí, confiar en los mandamientos de Dios. Pero también igualmente nos dice la palabra del Señor, bienaventurados los que tienen la palabra de Dios como herencia, porque ellos la dejarán a sus descendientes. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que tienen la palabra de Dios como herencia. ¿Por qué razón? Dice, porque ellos se la dejarán a sus descendientes. Si tú vas a la palabra del Señor, allí en el libro de Deuteronomio, vas al libro de Deuteronomio y vamos al capítulo 6 de este libro, de los versículos 6 y 7 de la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 de la palabra, y nos dice lo siguiente la escritura. Y la repetirás a tus hijos, versículo 6, estas palabras, ¿cuáles? Estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Estas palabras las repetirás a tus hijos, las repetirás a tus nietos. ¿Por qué razón? Porque son bienaventurados los que tienen la palabra de Dios como herencia. Y ellos se la dejarán a quienes, a sus descendientes, como encontramos allí en el versículo 11 de la palabra del Señor y en el 111. Ahora, ¿cómo finaliza esa palabra? ¿Cómo finaliza esta enseñanza? ¿Cómo finaliza todo lo que Dios nos ha dicho? Yendo a la palabra. Entonces no olvides, en primer lugar, bienaventurados los consejos, los que siguen los consejos de la palabra de Dios, porque andarán en el camino recto. Segundo lugar, bienaventurados los que aman los mandamientos de Dios, porque tendrán las bendiciones de Dios. En tercer lugar, el que ama su palabra obedece. Entonces, bienaventurados los que se deleitan en la palabra de Dios, porque soportarán la aflicción. O sea, van a resistir en la hora de la prueba, van a resistir en los momentos difíciles. Por eso el Señor nos está diciendo que aunque haya aflicción, podemos confiar que Él ha vencido. Pero en cuarto lugar, bienaventurados los que tienen la palabra de Dios como herencia. ¿Por qué razón?
porque ellos se la dejarán a sus descendientes. Una de las normas de los mandatos del Señor era que los padres tenían que estarle repitiendo a los hijos acerca de la Torá, de la ley, de la palabra de Dios. Tenían que estar siempre leyendo los profetas, leyendo los proverbios, leyendo los salmos. Era la palabra que ellos tenían en el Antiguo Testamento. Entonces la ley de Dios, los salmos, los profetas, ellos debían estarla repitiendo constantemente para no olvidar el camino del Señor y hacerlo entonces también con toda su familia. Esa era la mejor herencia que un padre le podía dejar a sus hijos, la fe en su Dios, la fe en su Creador. Y finaliza de la misma manera que inició. Bienaventurados los que viven la palabra, porque ellos tendrán la vida eterna. Entonces, en los últimos versículos de este Salmo 119, en el versículo 174 y en el versículo 176 de la palabra del Señor, nos está diciendo entonces el salmista acerca de por qué somos bienaventurados al tener la vida eterna del Señor. ¿Cuál es el mayor deseo de un creyente? Pues el mayor deseo de un creyente debe ser su salvación, más que cualquier otra cosa. ¿Por qué razón? Porque, mis queridos hermanos, de nada nos ganamos con conquistar el mundo, pero perder nuestra alma. Así que la palabra del Señor nos está hablando de la importancia de ser bienaventurados al guardar y vivir la palabra. Dice en el versículo 174, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. ¿Qué es lo que ha deseado él? Dice, he deseado tu salvación. El mayor deseo para un creyente es la salvación. Alex Campos, en su canción Al taller del maestro vengo, dice, ¿para qué la fama y las estrellas si contigo no puedo estar? ¿Para qué el dinero? ¿Para qué la fama? ¿Para qué la obtención de las cosas? ¿Para qué el disfrute de todo este mundo, de lo que la vida ofrece, si no estamos caminando con el Señor? ¿Recuerdas aquel hombre que nos relata el Señor Jesús, que dice que sembró mucho, cosechó mucho y entonces almacenó en graneros y tuvo que hacer graneros más grandes para poder guardar todos los bienes? Y dijo, alma, tienes bienes para muchos años, come, bebe, regocíjate. Y el Señor Jesús dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? Por esa razón, ¿para qué la fama y las estrellas si no podemos estar con el Señor? ¿Para qué las riquezas si no estamos usándolas para la gloria de Dios? Él las da. Él dice la palabra del Señor que nos da las riquezas para que las disfrutemos. Pero el disfrute de las cosas solo viene a ser completo si la presencia de Dios está en nuestra vida y hay seguridad y certeza de salvación en ti y en mí. Vivir para alabar a Dios y que su palabra nos ayude. Entonces, la fama y las estrellas no serán nada si no podemos estar con el Señor. Por eso en el versículo 175 dice, viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Entonces lo importante, el valor supremo de las cosas, el sumbunum de todas las cosas, es poder vivir para alabar a Dios y regocijarnos en su palabra y glorificar su nombre. Con esto no estoy diciendo que no trabaje duro, que no consiga cosas, consiga. Y si Dios le da bienes, disfrute de los bienes. Pero recuerde que la prioridad no es eso. Jesús dijo, no se afanen por el día de mañana, cada día basta su propio afán. Jesús dijo, no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a vestir. Debemos preocuparnos por buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia. Ese es el valor supremo para nosotros. No nos olvidemos de sus mandamientos. Dice el versículo 176, yo anduve errante como oveja, como una oveja extraviada, está diciendo. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos.
No nos olvidemos de los mandamientos del Señor. No nos olvidemos de la palabra del Señor. No nos olvidemos de gozarnos y regocijarnos en su amor. Y recordar siempre lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Tus palabras me hacen feliz. Tus palabras me dan buenos consejos. Yo amo y deseo tu palabra porque tu palabra me llena de alegría. Versículo 47 del Salmo 119 nos dice lo siguiente en el versículo 47. Recuerda que hablamos acerca de felices los que descansan y se gozan en la palabra del Señor. Y dice el versículo 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Es amar la palabra del Señor. ¿Cuánto amas la palabra de Dios? Si amas la palabra de Dios, la deseas. Si deseas la palabra del Señor y la amas, la pones en práctica. Porque el Señor dijo que el que me ama guardará mi palabra, guardarán mis mandamientos. ¿Quiénes? Los que le aman. Ahora dice el versículo 70, se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. ¿En qué se ha regocijado? En su palabra. Se ha gozado en ella. El versículo 77 dice, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. La misericordia del Señor nos acompañará siempre. Dios es grande en misericordia. Su misericordia permanece para siempre. El salmista dice, alabaré a Jehová en todo tiempo, y contestaba la congregación, porque para siempre es su misericordia. El salmista decía, porque hizo los cielos y la tierra, y la congregación contestaba, porque para siempre es su misericordia. El salmista mencionaba acerca de que de todas las pruebas me libró el Señor, y la congregación decía, porque para siempre es tu misericordia. Piensa en algo ahora de las bendiciones que has recibido del Señor. Y entonces, porque Dios nos ha dado la vida, y contestemos todos, porque para siempre es su misericordia. Porque Dios nos ha provisto alimento cada día, porque para siempre es su misericordia. Es lo que está planteando allí en el Salmo, en el versículo 77 del Salmo 119. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Porque tenemos una familia. Gracias Dios por la familia, porque para siempre es tu misericordia. Su misericordia y su verdad nos acompañarán todos los días de nuestra vida. Y en el versículo 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción había perecido. La ley era ¿qué? Su delicia, su deleite, su gozo. Eso era la ley para él, eso significaba para él la palabra. La pregunta es, ¿qué significa para ti esa palabra del Señor? ¿Qué significa para ti la palabra de Dios? ¿Cuánto la valoras? ¿Cada cuánto la lees? ¿Cada cuánto escudriñas en ella? ¿Cada cuánto vas a la palabra para encontrar en ella tu refugio? Versículo 111 dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. ¿Para cuándo ha tomado la palabra? Dice, para siempre. Todos los días de tu vida. Toma la palabra para ti. ¿Cuándo? Cada día de tu vida. No de vez en cuando. Cada día léete una porción, escucha una porción de la palabra. Pide, si tienes dificultades para leer, dile a tus hijos o a tus nietos que te bajen una aplicación de la palabra de Dios en audio y te la coloque allí en tu teléfono para que estés oyendo la palabra del Señor cada día. Esta es una manera de alimentarte de la palabra del Señor. En el versículo 143 dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, ¿pero qué? Tus mandamientos fueron mi delicia. Y en el versículo 162 de la palabra nos dice, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Y se está refiriendo a aquellos leprosos que estaban fuera del campamento de Israel cuando los sirios habían sitiado la ciudad,
y los sirios abandonaron el campamento, huyeron y la tierra quedó llena de despojos, o sea, de las joyas que ellos habían llevado, los vestidos, comida y todo lo demás. Y estos leprosos entonces se deleitaron allí recogiendo tesoros y recogiendo todo lo que encontraron. Pero llegó un momento en que dijeron, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? Estamos con todos estos tesoros, pero el pueblo está adentro con hambre, pensando que todavía los enemigos están para atacarlos. Vayamos, no sea que nuestra maldad nos alcance. Y fueron y compartieron con ellos las buenas nuevas, la buena noticia. Comparte la buena noticia de la palabra del Señor. Comparte lo que la palabra de Dios tiene para ti y te ha dado. Y finalizo en esta mañana citando el texto de Josué en el capítulo 1 del libro de Josué, capítulo 1 de los versículos 7 y 8 de la palabra del Señor. Ve allí a tu Biblia y mira en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8 de la palabra del Señor. Solamente, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Sobre todas las cosas y todos los anhelos y deseos de Josué y lo que está pidiendo y lo que quiere, el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Versículo 6. Pero luego va al versículo 7, recuerde Josué capítulo 1, y en el versículo 7 le dice solamente, o sea, para entregarte toda esa tierra, para darte todo lo que tienes, para que seas tú la persona indicada y adecuada dentro del propósito de Dios, entonces solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? ¿Para pelear y derrotar a los enemigos? No. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esfuérzate y sé valiente para que obedezcas la palabra de Dios. Esfuérzate y sé valiente para que actúes de acuerdo al propósito de Dios. Y entonces le dice, no te apartes de esa palabra. Y esto es para usted y para mí, mi querido hermano. No te apartes de ella, de la palabra, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que todo lo que realice, entonces cuentes con la bendición de Dios. Y luego entonces te da un consejo en el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que no se aparte esta palabra, que no sea solamente en el mes de la Biblia, que no sea solamente en este tiempo de hablar de la palabra del Señor o en tiempo de aflicción, sino que sea cual sea la circunstancia, buena o no tan buena, fácil o difícil, con problemas o sin ellos, siempre nosotros mantengamos la palabra de Dios como el fundamento para caminar y vivir de acuerdo al propósito divino para usted y para mí. Bienaventurados los que viven la palabra de Dios, porque ellos tendrán la vida eterna. ¿Por qué razón? Porque esa vida eterna está en Jesucristo. Como él dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer de Dios? ¿Quieres conocer de Jesús? ¿Quieres saber cómo debes vivir tu vida para agradar a Dios? Ve a la palabra. La palabra de Dios convierte el alma. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es lo que debemos tener para vivir día tras día conforme a su propósito. Te invito entonces a que leas la palabra de Dios para que seas sabio. Cree en la palabra de Dios para que seas salvo.
y obedece la palabra de Dios para que seas santo. La palabra de Dios es eterna y es para ti, es para mí, es para todas nuestras familias. Bendito seas tú, oh Dios de la gloria. Gracias te damos por tu palabra, porque a través de ella tú nos muestras el camino por el cual debemos andar. Gracias, mi Padre, por tu palabra, porque esa palabra tuya es viva y es eficaz, porque nos enseña, nos redarguye, nos prepara, nos guía a obedecerte, a vivir de acuerdo a tu propósito, y entonces así nuestro camino prosperará. Señor, que tu palabra se encarne en nuestra vida, que lo que hemos hoy escuchado, que en lo que hemos reflexionado, eso cobre vida en nosotros, a fin de ponerla por obra y agradarte, Señor, en lo que hagamos. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Mis queridos hermanos y amigos, les invito a que ustedes estén ofrendando, diezmando. Ustedes están siendo alimentados con la palabra del Señor domingo tras domingo. Aparte de eso, durante la semana, ustedes pueden también recibir los mensajes de la palabra del Señor para que hagan sus devocionales. Y de esta manera podemos seguir sosteniendo la obra del Señor. Queremos llevar unas donaciones a unas familias que nuestros hermanos de la iglesia han trabajado en Zipaquirá. Son familias que tienen mucha necesidad. Y entonces vamos a organizar unos mercados para llevarles a ellos algunas cosas básicas que puedan tener. Entonces les invito para que ustedes participen de esto también. Con sus diezmos y ofrendas vamos a comprar algunos de los artículos, de los implementos que se requieren y comida. Pero también usted puede donar algunas cosas. El martes, a partir de las 3 de la tarde, estaré allí en nuestra sede de Carabelas, en la casa de oración que tenemos para glorificar al Señor, y recogeremos allí entonces estos mercados para que nuestros hermanos lleven a Zipaquirá y alivien la situación de algunas personas que están necesitadas. Participa de estas cosas, pero también con tus diezmos y ofrendas podemos ayudar a algunos que se encuentran en situaciones más difíciles que las nuestras. Pon la mano sobre la persona que está allí a tu lado y dile a esa persona, si es tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, diles: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor alce sobre ti sus ojos, el Señor tenga de ti misericordia y el Señor ponga paz en tu corazón. Que el Señor te dé una semana maravillosa en Cristo Jesús. Y bendigo sus vidas y las de sus familias. Que el Señor me les siga guardando y guiando siempre hasta el día de Jesucristo. Nos veremos muy pronto mediante al Señor. Pero tenga paciencia, sígase cuidando. No nos vamos a apurar para abrir el lugar solamente por el afán de congregarnos. No, primero vamos a proteger la vida y después la disfrutaremos juntos en reuniones. Por ahora tengamos paciencia, vamos con calma, y no importa que otros hayan abierto, que otras iglesias estén funcionando. Me preocupa y quiero proteger la salud de todos ustedes, como también la de mi familia y la mía. Así que Dios nos dará el tiempo oportuno y apropiado. Cada día tiene su propio afán. Bendiciones para todos.